Creo que has tenido un atasco monumental, ¿no? Que llevas mucho tiempo en la carretera, pero has visto que la sala llena y todos aquí expectantes. Bueno, bienvenidos en nombre de la Esfera de los Libros y gracias por acompañarnos esta tarde. Por supuesto, gracias al Centro Riojano de Madrid, a su presidente, a su vicepresidenta que nos acompaña hoy y al resto del equipo. Muchas gracias también a nuestros ilustres presentadores, el empresario e ingeniero don Luis del Rivero y al escritor Alfredo García Francés por acompañarnos para presentar el nuevo libro de Luis del Pino, Yo el difamado. En primer lugar, quería comentar y darte la enhorabuena, Luis, por tu serio trabajo siempre. También, no solo con este libro, sino con otro libro anterior publicado en La Esfera, La dictadura infinita, que fue un auténtico éxito de ventas. Por supuesto, ante todo, también muchas gracias por este polémico pero magnífico libro sobre Fernando VII, que has documentado con abundantes fuentes primarias españolas y francesas, incluyendo la correspondencia de Napoleón, Murat, Godoy, Carlos IV o el propio Fernando. Uno de los personajes con más carga negativa de la historia de España, que además conserva la casi insólita y nada desdeñable capacidad de despertar igual animadversión en todo el espectro ideológico de izquierda a derecha. Una grandísima investigación histórica, Luis. Está claro que abordar una defensa o al menos una matización de los hechos y las actitudes de Fernando VII, de la época que le tocó vivir, requiere cierto arrojo. Luis lo ha demostrado siempre. Por eso nos sorprendió menos cuando nos propuso su idea, casi con timidez. Y al mismo tiempo nos dimos cuenta del desafío. Una defensa de Fernando VII, nada menos. Pero un editor busca siempre lo diferente, lo original, a los autores con vocación para salir del carril y hacerlo con solvencia. No es fácil encontrarlo. Esta autobiografía apócrifa es un ejemplo perfecto de esa vocación heterodoxa que no puede reducirse a una u otra ideología específica, sino que es ante todo una actitud. Yo el difamado es un híbrido literario entre la novela histórica y el ensayo, que no se deja etiquetar con facilidad. Ha suscitado polémica, incomodidad y todo tipo de comentarios antes incluso de publicarlo, cuando los lectores todavía no habían podido siquiera hojearlo. Pero la literatura debe incomodar. ¿No es ese uno de los emblemas de la palabra y de los libros? Escribir es hacer preguntas, cuestionar cualquier discurso establecido. Si se hace de manera clara, seria y honesta, como lo hace Luis del Pino, bienvenido sea. Enseguida Luis nos va a contar algunas claves de su libro y de una personalidad como la de Fernando VII, pero quería aprovechar estas letras para subrayar el compromiso de nuestra editorial con la libertad, con los textos y las ideas que nos invitan a reflexionar, por más que podamos discrepar o precisamente por eso. Decía Spinoza que las acciones humanas no deben ser objeto de risa, llanto o desprecio, sino de comprensión. Y el escritor Ramón Eder dijo que la historia es un género de ficción basado en hechos reales. Este es el libro de Luis del Pino. Tal vez ustedes al leer y cerrar esta obra aprecien que más allá de filias y fobias, Fernando VII fue un príncipe y un monarca, sí, con un enorme poder y responsabilidad, pero fue también un hombre con sus defectos y con algunas virtudes. Ante todo fue un hijo de su tiempo y pudo actuar de un modo u otro, aunque lo hizo necesariamente condicionado por el ambiente y la tradición en la que se crió. Afrontó enormes oposiciones, pero también suscitó apoyos masivos y su visión de las cosas fue sencillamente coherente y lógica con su época, independientemente de que consideramos sus decisiones erróneas o acertadas. Me gustaría acabar con una buena noticia. Si ustedes quieren, podrán leer este libro
y seguir odiando a Fernando VII, pero les prometo que si les apasiona la historia y la política, van a disfrutar de un relato vibrante sobre la alta política. Las conspiraciones diplomáticas no solo ocurren en nuestra época, la ambición de Napoleón, la movilización de ejércitos enteros y la invasión de la península ibérica, desde la conjura del Escorial hasta las Cortes de Cádiz, pasando por el 2 de mayo. Una época realmente apasionante en la que empezaba a morir lo viejo y se gestaba todo aquello en lo que aún seguimos inmersos. Muchas gracias. Paso la palabra para que... Muy bien, muchas gracias. Gracias. Señoras y señores, buenas tardes. En vez de estar paseando hoy por el Retiro, con esta tarde magnífica, aprovechamos para celebrar aquí una fiesta, para disfrutar de la presentación del nuevo libro en compañía de ustedes y con dos grandes expertos en Fernando VII. Mi intervención va a ser frívola y anecdótica, o sea que no esperen grandes enseñanzas, pero los dos siguientes son dos pesos pesados, o sea que yo voy primero a intentar ponerles a ustedes el toro en suerte. Permítanme una cita para comenzar. El halago del amigo, por serlo, siempre resulta excesivo. Así justificó el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique sus elogios al presentar mi primera novela. Bryce estaba preocupado por mi incierto futuro como novelista y, angustiado, telefoneó a nuestros amigos para darles esta dramática noticia. Alfredito está loco, piensa dejar el periódico, ha escrito una novela y quiere ser pobre. Perdonen que comience hablando de mí, pero a lo largo de la intervención van a ver que es de lo que mejor hablo. Que les cuente una anécdota tan personal, pero confieso que también me preocupé cuando don Luis me contó el muy polémico argumento de este libro y me preguntó si quería formar parte de esta mesa de presentación. Cierto que me ilusionaba como amigo y como escritor, pero también me intranquilizaba, y así se lo manifesté, ya que elegirme por mi nula relevancia y mis algo mermadas facultades podría ser un grave error del que saliesen malparadas sus ventas. Le recomendé poner en mi lugar un nombre de relumbrón, uno de esos tertulianos famosos que convierten estos actos en un show literario. Pero él es valiente, arriesga en todo. Sabía que yo deseaba acompañarle hoy y, generoso, mi amigo me ha dado el capricho. Cúlpenme a mí y no a él del resultado. Cuando los atentados del 11M, nuestro autor, disconforme con la versión oficial sobre la autoría de la masacre, estudió con su mente fría de teleco y realizó descubrimientos que estudió el caso y realizó con un notable impacto descubrimientos que ustedes recordarán, aquella época de espeones negros, etcétera, etcétera. Cuando en la radio comprendieron que el ingeniero del Pino era un gran periodista, lo ficharon dándole la dirección del programa Sin Complejos, donde Luis triunfó durante más de 15 añazos. Durante esos años, y en honor a la verdad, siempre mantuvo abierto para mí los micrófonos de Sin Complejos. Recuerdo su apoyo al publicar yo mis primeras novelas, la trilogía histórica, y cuando comunicó a sus oyentes el plan de circunnavegación, una vuelta al mundo navegando a vela tras la estela de Juan Sebastián Elcano, organizada por un grupo de excelentes marinos, entre los cuales yo era el último grumete. Pero sobre todo agradecí el apoyo de don Luis durante el duro contencioso con el diario El País, el duro contencioso que yo sostuve. Durante semanas fui acosado
por la dirección y por una parte de mis compañeros. Ustedes dirán, ¿qué coño hizo? Y le digo, pues se me ocurrió el execrable crimen de poner esta banderita de España sobre mi mesa en la redacción. Algunos de los presentes conocen esta batallita, pero para quienes la desconozcan, con permiso, haré un breve resumen. Al grito de fascista, un subdirector, recursos humanos, sindicalistas y otros palmeros de la redacción, todas las tardes se reunían en torno a mi mesa exigiendo a gritos la retirada del banderín. Entonces, las paredes de la redacción estaban cubiertas por banderas vascas, andaluzas, gallegas, catalanas, republicanas, del Frente Polisario, de la OLP y de todo lo que ustedes quieran y de lo que yo ahora no me acuerdo más. La protesta era, porque yo les pregunté, ¿por qué coño protestáis? Y entonces me dijeron, literalmente, porque mi banderita nacional ofendía a muchos. Sin más, eso fue toda la explicación que se me dio. Esto sucedía hace unos 20 años en Madrid, en el periódico Progresista, cuando era su director el ahora reconvertido a la fachosfera Juan Luis Cebrián. Por supuesto, me negué a retirar la enseña, porque yo hice la mili y juré bandera, y soy fiel a mis derechos, obligaciones y principios. Así se desencadenó lo que hoy llamaríamos bullying, o un feroz acoso público, para entendernos. Al final me dio Antonio Caño, que luego fue director del diario, y acordamos, de mutuo acuerdo, él trasladó este acuerdo que pactamos él y yo, él lo trasladó a la dirección y parece que tuvo éxito. Acordamos que se quitasen todas las banderas, como solución salomónica, ¿no? No una, ni dos, ni todas, fuera. Y yo dije, bueno, eso está bien, si se retiran todas, pues salvo la honra, es una pírrica victoria, pero cuando las retiraron yo guardé la mía. Esta era la libertad de expresión que había en el diario de La Libertad, ese que todos ustedes compraban, encantados de la vida. Bueno, pues eso era la libertad de la que disfrutábamos allí, los que opinábamos de otra manera, que no creo que tenga nada de vergonzosa. Entonces no tenía amigos abogados que me ayudaran. Hoy hubiera mantenido el pulso hasta el final, hasta el último tribunal, hasta el último tribunal de Europa o de Asia o de donde fuese. Pero claro, me sentí muy indefenso, muy indefenso. Me faltaba recursos, me faltaba consejo legal, y me enfrentaba a una maquinaria perfectamente engrasada que era la del diario. Así que, pues, decidí que ya valía. Pero disculpen mis digresiones y sigamos con la laudatio. Laudatio, como ven ustedes, a mi relajada manera, no es un clásico. Luis ha fichado con Radio Libertad y ya emite su nuevo programa Mañanas en Libertad, que les recomiendo encarecidamente. Ustedes saben que él es osado, directo y atrevido, que sin complejos es un hombre singular y un periodista profundo que dice verdades que molestan, que otros quieren callar y que muchos queremos oír. Esas ideas del autor no son habituales. No son habituales en un teleco sensato. Ustedes disculpen, pero detrás de este gran hombre no hay solo una gran mujer, hay dos. Su esposa María José, que aporta otro gran y bien amueblado cerebro a la pareja, y además está su madre, la gran periodista Marichari González Vegas, primera mujer en la redacción del ABC, o sea que de casta le viene al galguito, ¿eh? Salió cazador este galguito. Para finalizar, dos apuntes o alguno más. Como Pereira, sostengo que he leído el libro de Don Luis y que me ha cautivado de la cruz a la firma. He aprendido y he disfrutado con su lectura. Afirmo que es un gran libro.
un excelente escritor que se ha quemado las pestañas revisando archivos y ahora solo faltan que ustedes lo compren y lo disfruten. Comprenderán mejor nuestro turbulento pasado y este sucio presente en el que el fascismo de verdad se disfraza de democracia y nos arranca cada día a mordiscos la libertad. Desde Godoy, príncipe de la paz, hasta hoy, no ha habido dirigente más odiado en España que el actual príncipe monclovín. Es mi opinión, modesta y poco documentada, pero es la mía. Pero esto se lo explicará mejor don Luis y el académico don Luis Rivero, ambos expertos en Godoy, Fernando VII y la Guerra de la Independencia. Pedro Sánchez, el presidente intermitente, en demanda de un premio Nobel de la Paz, y sus esbirros para corromper como Ábalos, Montero para mentir o para agredir como Puente, están sueltos para esta cacería cuyo fin es castrar a jueces y periodistas. Eso en un primer salto. En el segundo, se trata de derribar la Constitución y de echar abajo la monarquía. Y así será si no se lo impedimos. Pero cambio de tercio. A quienes me preguntan cómo me encuentro tras mi accidente, les diré que estoy mejor. Ya ven, un poco tonto, pero todavía puedo hablar. Pero hoy entiendo bien a Antonio Gala y la paz que recibía de sus conversaciones con Troilo, que en aquella época me parecían un poco cursilonas, pero ahora que ando yo detrás de mi perrito turco, corriendo por toda la casa a ver qué hace y qué me cuenta, pues las entiendo mejor. Y el bastón, dirán ustedes, pues el bastón es por mi equilibrio. Y además, como Gala, también por una miajita de dolorida coquetería. Se lo encarezco. Lean Yo el difamado, se divertirán y aprenderán cómo es posible reescribir la historia, la verdadera. Gracias por la confianza, me gusta estar aquí contigo, Luis. Les agradezco a ustedes su paciencia con este polifracturado aún en estado de shock y me despido. Virgen del Carmen, protégenos bajo tu manto. Buenas tardes y queden ustedes con Dios, amigos. Con jet lag. Qué bueno. Buenas tardes a todos. Ante todo, gracias a Luis del Pino y a la editorial por invitarme a decir aquí unas palabritas en el centro riojano. Y bueno, yo quería decir que estamos ante un libro importante, porque siempre el primer libro que abre un campo distinto a la línea de lo que es la bibliografía general sobre este rey, pues es importante, y eso que solo se refiere a los 30 primeros años de su vida, termina en 1814. Es un libro que ha llevado mucho trabajo al autor porque ha tenido que bucear en fuentes primarias, eso es molesto, pero lo ha hecho con gran paciencia y es un libro muy profundo y muy importante, pero que solo se refiere a los 30 primeros años de su vida. Fernando nació en 1784 y este libro termina en 1814, lo cual quiere decir que debe ser el primero de una trilogía, porque este rey es muy importante. Es muy importante porque en su reinado se produce la mayor debacle de la hispanidad. Es cuando se produce la ruptura, la separación de los virreinatos del resto de España. Y esa separación de los virreinatos se produce además en 3 años, que son entre 1820 y 1823. Y tenemos que ver dónde fueron posteriormente de 1823 todos los que causaron eso, empezando por
Evaristo San Miguel, etcétera, donde terminaron, todos terminaron en Inglaterra y volvieron después. Y todos tenían una misma afiliación, y esa es la afiliación que mató a la hispanidad. Y hay que buscar ahí. Es verdad que eso tiene unas raíces más profundas que están en el cambio de la dinastía, con Carlos II como último rey, y eso me hace empalmar con un tema que 4 son los gobernantes de España que han tenido una literatura negra. Ellos tienen una leyenda negra, ellos propiamente, ¿no? El primero es Felipe II. Felipe II la tiene porque, como dice Luis del Pino en su libro, la historia a veces no la escribe el vencedor, sino la escribe el perdedor, porque el vencedor bastante tiene con estar haciendo su victoria y su éxito. El perdedor se reconcome, se lame sus heridas escribiéndola, y eso es lo que pasó con Felipe II. Felipe II, las cosas que nosotros podemos tener, en cómo podemos medir finalmente el éxito de un gobernante de 42 años como este, pues lo tenemos que medir en dos conceptos fundamentales, ¿no? En la extensión de su país cuando lo recibe y cuando lo deja, y en la riqueza la riqueza científica, económica y tal. Es evidente que Felipe II, por la suerte o por lo que fuera, pues dejó una corona hispánica de 22 millones de kilómetros cuadrados. Era la primera potencia científica, la primera potencia en ingeniería, o sea, en su tiempo se aprendió a navegar en el Pacífico, en fin, estuvo Jacobo, Jerónimo de Ayán, Juan de Herrera, en fin, no vamos a extendernos lo que en Felipe II, porque tiene su propia leyenda negra, pero vamos a pasar al siguiente de la leyenda negra, que es Carlos II. Carlos II, durante mucho tiempo, por el cambio de dinastía y tal, nos han estado convenciendo, publicando, las grandes publicaciones son siempre sobre su debilidad, sobre tal. Realmente Carlos II gobernó 35 años, desde 1665 hasta 1700, y dejó la hacienda pública española en el mejor estado que ha estado nunca. Se debe al trabajo del duque de Maura, de don Gabriel Maura, entre 1912 y posteriormente, en 1932, unos libros sobre su vida que lo han regenerado para la gente, ¿no? Ahora nos encontramos con el tercero, que es Fernando VII. Fernando VII no ha tenido su duque de Maura, y su duque de Maura es Luis del Pino. Luis del Pino, lo que pasa es que este duque de Maura nos deleita con este libro de un gran trabajo, pero este libro se resume en los 30 primeros años de su vida, con unos capítulos especiales de cómo se forma, 3 capítulos básicamente, de cómo se forma esa vida, luego los hechos del Escorial, Aranjuez, el 2 de mayo y posteriormente el exilio y el mito de las Cortes de Cádiz, de la legalidad de las Cortes de Cádiz, ¿no? Entonces, ese gran trabajo, como digo antes, que es muy interesante para él y muy ameno, porque el Luis del Pino, cualquiera bueno, a mí ahora hace que no madrugue los fines de semana, porque ya no lo tengo que oír sin complejos, y entonces te obliga a madrugar en el resto de la semana porque empieza el programa a las 7, ¿no? Pero todo el mundo sabe que su primera hora siempre del programa de ahora o de Sin Complejos, cuando él habla libremente, cuando no entra, es muy ameno. Se le nota 2 cosas. Una, que es ingeniero en la forma de analizar analíticamente los temas, tal, y también pues como la herencia de su madre como periodista muy importante que fue del ABC, y en él se juntan las 2 cosas que son tanto. Entonces lo ha puesto, ha trabajado duramente en este libro, ha trabajado duramente, pero le tenemos que pedir, y para eso tiene que ser un éxito de ventas este libro, le tenemos que pedir el esfuerzo de hacer
los 2 libros que le faltan para completar esa trilogía. Un libro que recoja el periodo llamado los 6 años de absolutismo y los tres del trienio liberal, y luego la llamada década ominosa. Hay que decir que este rey pues fue el primero que hizo unos presupuestos del Estado. Pues este rey fue el primero que hizo un consejo de ministros. Este rey fue el que fundó el Museo del Prado. Este rey fue el que hizo el Ministerio de Fomento. También yo en este momento tengo que decir una cosa: su enemigo fundamental en esos 30 años pues podía ser el príncipe de la paz, que él le quitó el título y que en 1802 se fundó la Escuela de Ingenieros de Caminos, y yo pues eso le tengo que tener, como todo el mundo. Nadie es el mal absoluto. Pues Godoy dentro de nos hizo una cosa buena, hizo la fundación de la Escuela de Ingenieros de Caminos en 1802, y yo eso se lo tengo bien. Pero realmente es la vida de Godoy, se demuestra, a pesar de los escritos de la Parra, etcétera, pues cómo realmente fue un esquilmador y yendo solo a su interés y tal, cómo realmente Fernando VII es un rey que ha hecho esas cosas que me he referido tal, pero que sobre todo tuvo ese trienio liberal mortal, en el cual las fuerzas no españolas penetran en el gobierno español, en las élites españolas, y destruyen la obra magna de España, que era la unión de las Españas de los 2 lados del océano, ¿no? Entonces eso es pulverizado. Bueno, no me quiero adelantar a la trilogía porque ya lo tendrá que trabajar él, pero es muy importante comenzar a decir que sus cimientos eran buenos. Sus cimientos no era una persona vengativa, odiosa. Él es un niño que a los 14 años, cuando lo lleva a su madre, hacen un viaje a Sevilla, pues porque ha tenido una enfermedad, y su madre, quizá en el último acto de madre normal con él, organiza un viaje a visitar la tumba de Fernando III el Santo, a ver el cuerpo incorrupto en Sevilla, y entonces hacen un viaje largo, dura 2 meses y tal, y a los 14 años él redacta todo ese viaje y tal, y es una cosa realmente interesante, que posteriormente la traduce al francés y se la regala a su madre. Entonces era un niño ya aficionado a la lectura, era una persona relativamente, o sea, evidentemente, si nosotros pensamos, es un señor que dobló la cerviz ante Napoleón y dijo que cuando estaba en Valensay, que le hiciera hijo adoptivo, celebró las bodas de Napoleón. Pues claro que sí. Igual que Napoleón también les engañaba diciendo: vengan ustedes a Bayona que veamos no sé cuántos, y los tenía tal. Pues tuvieron que decir algunas mentirijillas de tal, pero en el fondo que fue uno de los Borbones más defensores de España. Tenemos que tener en cuenta la trayectoria de los Borbones. Nosotros, el primer Borbón, España pierde, la corona española pierde Gibraltar, pierde Menorca, pierde Nápoles, pierde Sicilia, pierde Cerdeña, pierde Milanesado, pierde Flandes, para que sea rey, sin una derrota del ejército, de ningún ejército español. Posteriormente, con este, y además sobre todo lo peor es que contaminan a las élites españolas en denigrar y denostar la época anterior a ellos, que es la época más brillante de la historia de España, que es entre 1500 y 1570. Y todo es a base de denostar yo llamaría a la dinastía Trastámara Austria. Entonces, las élites, el que no está conforme con eso, se ha tenido que ir a Viena. Y los que están conformes, sean del ejército, del clero o de la nobleza, pues se pliegan a decir que todo lo anterior es un desastre. Y entonces de ahí nace nuestra auténtica. La auténtica leyenda negra es cuando penetra en nuestras élites. En nuestras élites, sea del ejército, sea del clero, de la nobleza. Esto es lo que nos traen.
Y entonces todo eso, él es uno de esa familia, en el cual vemos que no tienen el más mínimo inconveniente en intentar cambiar. Su padre cambia para que su hija María Luisa sea reina de Etruria, cede o vende la Luisiana. Vende la Luisiana, que eran 2.300.000 kilómetros cuadrados. Dice el libro que 4 veces España, yo creo que más bien como 5 la España actual, ¿no? Entonces lo vende. ¿Y por qué lo vende? Lo vende porque de esa manera tiene un arma para contentar a los Estados Unidos nacientes de las 13 colonias, darle una gran franja de terreno que le va a hacer que no liguen, no, debiliten su unión con Inglaterra y tal. Y eso lo cambia, lo vende por 300 millones de reales, por 15 millones de dólares, a cambio de que su hija María Luisa sea reina de Etruria. Posteriormente, leyendo en el libro, podemos ver cómo cuando a Napoleón le interesa quitar de Etruria a la hermana de Fernando VII, pues la quita tranquilamente. Se llega a hablar, se comenta, cuando, o sea, bueno, dejemos que se incorpore a Francia, que la frontera con Francia sea el Ebro, y que a cambio, pues vamos a ver si Portugal pasa a España, dijéramos, o a Castilla y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega? Se juega de una manera impresionante, como jamás hubieran hecho los trastámaras, con tal, porque son un agente exterior. Y ese agente exterior es lo que nos ha condicionado mucho la historia de España desde 1700. Y este, precisamente, pues quizás es el mejor de todos ellos, porque quizás es el que se rebela contra ellos, es el que hace una célula del 1 de agosto de 1824, en el cual, tarde de verdad, porque ya ha terminado Ayacucho, solo queda Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las Marianas, ¿no? Pero de verdad prohíbe la fuente del mal. Y él se tiene que enfrentar en el Congreso de Viena y posteriormente en Verona, se tiene que enfrentar con que sus aliados no le dejan tener una armada para poder conectar a las dos partes de España, y no se lo dejan tener en favor de Inglaterra, que va a hacerse realmente cargo de la parte atlántica americana española, y todo eso movido por señores que están en el gobierno y en las élites españolas, pero están cobrando de fuera. Están cobrando como cobró Godoy de la venta de la Luisiana, porque cobró Godoy y cobró el hermano de Napoleón, ex embajador de España y tal, y con la idea, por supuesto, pero como muy bien dice Luis en su libro, todos estos, Godoy era un gran corrupto, y los gobernantes franceses también, sí, pero hay una diferencia. La corrupción de los gobernantes franceses consistió en esquilmar a los países que habían conquistado o penetrado. La corrupción de Godoy consistió en esquilmar a la propia España. Y esa es una diferencia muy, muy importante y muy notable, ¿no? Bien, entonces yo voy a pasar brevemente, porque aquí me enrollo y no soy yo el que tiene que hablar, al cuarto gobernante maltratado. El cuarto gobernante también ha estado 39 años, pues es Franco, ¿no? Entonces, de Franco solo podemos decir una cosa. Cuando en 1935, por no decir en 1936, en 1935 España tenía la esperanza matemática de vida menor de todos los países de Europa. En 1975 España tenía la esperanza media de vida mayor de todos los países de Europa. Eso no se mide en euros, en dólares, se mide en años de vida, que es lo que más quieren tener las personas. Y eso realmente se consiguió en esos 40 años. También en ese momento, en 1975, la renta española era el 85%
de la media, la renta per cápita era el 85% de la media de los 6 países fundadores de la Unión, bueno, del mercado común, o la comunidad del carbón y el acero. Eso no lo hemos vuelto a alcanzar 40 años después. Y también está sometido a una leyenda negra terrible. Eso lo que pasa es que los que peinamos canas o no peinamos nada como yo, pues hemos visto cómo eran las cosas y cómo tal. Pues eso no es nada con Fernando VII, comparado con lo que se ha hablado, porque la presentadora, la editora, nos decía, todos, la derecha y la izquierda, critican a Fernando VII. No. Critican los que no han leído de la derecha y los que sí son interesados de la izquierda en Fernando VII. Fernando VII, no hay que olvidar que en su tiempo se hizo en la explosión de la hispanidad, de la obra de la hispanidad, y en eso fueron las élites españolas sometidas a obediencias de sociedades discretas o secretas, cobrando para acabar con lo que era la hispanidad. Y eso lo tendremos que, a nivel de cómo Luis del Pino ha profundizado en las fuentes primarias, si consiguiera en ese segundo tomo profundizar ahí, veríamos muchas cosas que nos helarían la sangre de verdad. Y dicho eso, pues yo creo que no tengo más que decir, o sea, paso la palabra al autor del libro, que es un maestro. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Lo primero, perdón por los 10 minutos de retraso con los que he llegado. Juro que es que ha habido un accidente en la carretera de La Coruña y además alguno de los que están aquí escuchando la presentación se ha visto atrapado en el mismo colapso circulatorio. Bueno, el caso, he llegado y lo primero de todo, agradecerles a ustedes la presencia, agradecer a la editorial enormemente que me haya dejado hacer este libro, agradecerle a Imelda Navajo la confianza que siempre ha puesto en mí. Dice que les planteé el libro de Fernando VII así como con timidez. Bueno, tenían ustedes que haber visto la cara de Imelda Navajo y de Diego Afonso cuando les dije que quería hacer un libro, pues hombre, defendiendo un poco a Fernando VII. Imelda me miró con esa mirada que siempre me dedica, diciendo que parece pensar, Luis del Pino está más loco todavía de lo que ya sabía que estaba loco. Pero el caso es que al final me dejó hacer el libro, le agradezco que apostara por él. Diego Afonso ha sido un editor extraordinario que me ha intentado meter en cintura, aunque la verdad es que me resisto como gato panza arriba siempre, pero me ha dado enormes consejos para poder hacer el libro un poquito más digerible. También estaba al principio un tanto sorprendido de cuál era la temática, pero bueno, al final yo creo que nos ha quedado, gracias en buena parte a su labor, pues una obra bastante maja. Gracias a Mercedes Pacheco, que está siempre con los temas de distribución y comercialización, y gracias a todo el equipo de la editorial. Muchas gracias a don Alfredo García Francés, que es una de las pocas personas que conozco que está tan loco como yo. Es, de hecho, la única persona que conozco que se ha atropellado a sí mismo con su coche. Y mira que es difícil. Y por eso está el pobre ahora renqueando con ese bastón. Gracias a don Luis de Rivero, que pues bueno, comparte conmigo la formación ingenieril y también comparte otra cosa, que es la pasión por la historia, y también comparte otra cosa, que es el amor por su país, como también lo comparto con don Alfredo García Francés. Si quieren, empezamos con un disclaimer, con algo que querría desmentir. Este libro no es una provocación en modo alguno. No he escrito este libro
simplemente por ganas de crear polémica, por ganas de llevar la contraria a los progres, todas esas cosas en Twitter. Me gusta reírme de la progresía y, en fin, pincharles un poquito, pero el libro no está escrito desde ese prisma. Les cuento un poco la génesis del libro. Yo me he criado, pues como todos ustedes, pensando que Fernando VII era el peor de los peores reyes que hemos tenido jamás. Yo hasta hace 8 o 10 años pues estaba convencido de que Fernando VII era alguien feo, era alguien deforme, era alguien además que le gustaba hacer trampas al billar, estúpido, rencoroso, cobarde, vendió a España, traicionó a su padre, traicionó al pueblo derogando las Cortes de Cádiz. Vamos, o sea, un dechado de virtudes. Eso es lo que yo he crecido creyendo. La cosa empezó a cambiar gracias, aunque él no lo sabe, a Arturo Pérez Reverte, porque leyendo un libro suyo, excelente por cierto, se lo recomiendo, Un día de cólera, sobre el 2 de mayo, excelentemente documentado y excelentemente escrito, como escribe don Arturo Pérez Reverte, leyendo aquel libro de repente me di cuenta de una cosa rara. Yo había crecido pensando que el 2 de mayo era un alzamiento popular. La familia real española, cobardes, rastreros, ruines, pues fueron a Bayona, se postraron a los pies de Napoleón, y entonces menos mal que estaba ahí el heroico pueblo español, que espontáneamente el 2 de mayo se levantó al grito de que nos lo llevan, y entonces se montó aquí lo que no está en los escritos, ¿no? Esa era la idea del 2 de mayo que yo siempre había tenido. Y en el libro de Pérez Reverte de repente me topé con un dato que dije, bueno, ¿y esto? Y es que Pérez Reverte, que documentó muy bien su libro, utilizó una obra pues muy completa que publicó Guzmán y Gallo a principios del siglo XX, que es la lista de muertos del 2 de mayo. ¿Quiénes fueron los 400 y pico muertos? Bueno, pues de esa lista de muertos se desprendía que muchos de los muertos el 2 de mayo no estaban en Madrid el 2 de mayo por casualidad, no eran madrileños. Habían venido de los pueblos del contorno el día anterior para participar en el alzamiento. Entonces aquel dato me chocó, porque claro, si resulta que el 2 de mayo no fue un alzamiento espontáneo, sino que hubo alguien organizándolo los días anteriores, pues ¿quién era ese alguien? Y me fui a las listas de muertos elaboradas por Guzmán y Gallo, y para mi sorpresa me encontré con que de los 400 y pico muertos del 2 de mayo, un 5%, es decir, más de 20, eran directamente servidores de Fernando VII, muchos de ellos que habían venido de los sitios reales del contorno el día anterior, el 1 de mayo, para preparar el alzamiento del 2 de mayo. Con lo cual, pues aquello ya me causó una cierta incomodidad, porque claro, si es cierto que Fernando VII se humilló ante Napoleón, se arrastró ante Napoleón, ¿cómo casaba eso con que los hombres de Fernando VII hubieran organizado el 2 de mayo? Entonces, aquel ya fue la primera cosa que me hizo replantearme la visión sobre Fernando VII. Pero la cosa se quedó ahí, en una simple incomodidad mental. Posteriormente, otro libro, tampoco lo sabe él, pero de Pedro J. Ramírez, me ayudó a terminar de romper con la idea que tenía de Fernando VII. Y el libro de Pedro J. Ramírez al que me refiero es La desventura de la libertad, donde narra esos 3 años del trienio liberal. Es un libro radical, furibundamente antifernandista. O sea, yo creo que debe de ser Fernando VII la persona histórica a la que más desprecia Pedro J. Ramírez, y en el libro lo plasma muy bien y lo trata de argumentar porque Fernando VII es lo peor. Y sin embargo yo me leí aquel libro y me di cuenta de otra cosa que hasta el momento no sabía. Y es que sí, Fernando VII podía ser lo peor, pero es que lo que tenía enfrente era la monda. O sea, era un grupo de mangantes donde había unos pocos que eran unos ingenuos, idealistas, había un grupo numeroso de perfectos dementes radicales dispuestos a llevar a España al derramamiento de sangre con tal de salirse con la suya, y luego
un numerosísimo grupo de ladrones puros y duros que durante el trienio liberal saquearon las arcas públicas de una forma monstruosa. Entonces, claro, ya me dije, un momento, a lo mejor Fernando VII era lo peor de lo peor, pero vamos, está claro que ganó a los otros, porque los otros eran todavía peores que él. Y a raíz de aquello ya empecé a plantearme algunas cosas. Por ejemplo, si Fernando VII era tan malo, no tenía ningún defecto, era traidor, ingrato, estúpido, reaccionario, y además se rodeaba de otra gente igual de ingrata, traidora, estúpida y reaccionaria, ¿cómo es posible que Fernando VII muriera en su cama después de haber derrotado 14 golpes de Estado? ¿Cómo es posible que sobreviviera a Napoleón, sobreviviera a Godoy, sobreviviera a todos y encima muriera adorado por su pueblo? Hay algo que no cuadra ahí. Si es tan malo como nos lo describen, ¿qué pasa? ¿Que es que la gente adoraba a un ser despreciable, abyecto y que no tenía ninguna virtud? No cuadra. Y entonces, a partir de ahí ya empecé a pensar en el tema y dije, hombre, pues vamos a ver, tenía que tener algún tipo de virtud Fernando VII, no puede ser que todo fuera malo. Con lo cual, pues, Imelda me preguntó, ¿de qué quieres escribir un libro? Y entonces yo le dije, ¿quién es el peor rey que ha habido en España en los últimos siglos? Y respondieron al unísono Diego, Afonso e Imelda, hombre, Fernando VII. Y dije, pues voy a escribir un libro y tratando de equilibrar su figura. Y la idea del libro original no era hacer una defensa de Fernando VII. Yo empecé el libro con el propósito de hacer, hombre, un poquito de equilibrio con la descripción, es decir lo que tenía de malo y en el otro lado decir, pero tenía estas cosas buenas y por esas cosas buenas es por lo que su pueblo le adoraba, etcétera, etcétera. Esa era mi idea original del libro en enero de 2023. Y para tratar de sobreponerme a esa imagen absurda que nos ha llegado de Fernando VII, pues dije, voy a prescindir de todo lo que se ha escrito de Fernando VII, me voy a ir a los archivos originales, voy a tratar de quitar de en medio las cosas que sean bulos, y me fui a los archivos originales, y para mi sorpresa, pues me encontré que 200 años después, la documentación inédita que hay en los archivos franceses y españoles es ingente, pero cartas importantísimas, informaciones tremendas. La Fundación Napoleón ha publicado las 40 y pico mil cartas que Napoleón escribió a lo largo de su vida y están accesibles en línea. Aquí en España nadie se ha molestado en hacer una edición medianamente completa de las cartas de Fernando VII, de Carlos IV, de todo ese corpus documental que al final describe qué fue lo que pasó en España. Bueno, espectacular la cantidad de documentación inédita. Algunos documentos inéditos se incluyen en el libro, algunos documentos de importancia. Segunda cosa con la que me topé cuando me fui a los archivos, pues que lo que nos han contado de Fernando VII es una completa basura, de principio a fin. Nos han contado que traicionó a su padre en la famosa conspiración del Escorial. Mentira, no traicionó a su padre. En ningún momento traicionó Fernando VII a su padre. Al contrario, Fernando VII era un chaval enormemente ingenuo, tan ingenuo que creía que su padre era bueno, que creía que la mala era su madre, que le hacía demasiado caso a Godoy. Falso. Carlos IV era un perfecto canalla, como demuestro en el libro. Y Fernando VII jamás conspiró contra él. La conspiración del Escorial no es ninguna conspiración de Fernando VII contra su padre, es una conspiración de Godoy para quitarse de en medio a Fernando VII. Nos han dicho que Fernando VII se arrastró ante Napoleón en Bayona. Mentira, no es verdad. Y proporciono todas las cartas en el libro y todos los documentos. Fernando VII no entrega la corona de España a Napoleón. Todo lo contrario. Quien entrega la corona de España a Napoleón es Carlos IV. Fernando VII, al final, cuando ya Carlos IV ha entregado la corona a Napoleón, pues ya dice, bueno, pues toma, padre, te devuelvo la corona. Y solo después de que le amenazaran de muerte. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la madre de Fernando VII pidió a Napoleón que ejecutara a su hijo? Pues hombre, me parece un dato importante porque ese dato no es conocido. ¿Qué es lo que nos han contado los españoles del Tratado de Fontainebleau famoso?
Pues yo se lo cuento a ustedes. Lo que a todos ustedes y a mí nos contaron es que Napoleón engañó a la familia real española y a Godoy haciéndoles firmar el Tratado de Fontainebleau, que es lo que le permitió meter sus tropas en España, y con eso pues se apoderó del país. Mentira, no es verdad. Napoleón no tenía ni el más mínimo interés en firmar el Tratado de Fontainebleau, y proporciono los documentos en el libro. El Tratado de Fontainebleau, el único que quería firmarlo a toda costa y le rogó a Napoleón firmarlo por activa y por pasiva, era Godoy, por la sencilla razón de que Godoy sabía que en cuanto Carlos IV muriera, como era un ladrón, Godoy, insaciable, le iban a hacer pagar por sus crímenes, con lo cual entre 1804 y 1808, Godoy se dedica a negociar con Napoleón, sacrificando los intereses exteriores de España, para conseguir que Napoleón le nombre rey de algún trocito de Portugal, para así, cuando Carlos IV muera, poder escapar a la acción de la justicia que Fernando VII pudiera lanzar contra él. Y el Tratado de Fontainebleau, proporciono los documentos en el libro, Napoleón no tenía ningún interés. Eran el enviado de Godoy, Eugenio Izquierdo, en París, el que andaba persiguiendo a los franceses. Vamos a firmar el tratado, vamos a firmar el tratado. Y al final hay una carta del propio Godoy diciendo: bueno, dile a Napoleón que firmaré lo que le dé la gana, pero que vamos a firmar algo, porque quería blindarse con un trono en Portugal. Ese es otro ejemplo de cómo la historia que nos ha llegado no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que Godoy, el 2 de mayo, mientras Murat estaba masacrando a los madrileños, Godoy le estaba escribiendo a Murat desde Bayona una carta diciéndole: te concedo un poder notarial ilimitado y en blanco para que puedas disponer de mis cuentas en España? ¿Sabían ustedes eso? Que Godoy mantenía una relación epistolar fluida desde hacía muchísimo tiempo con Murat, que estuvo negociando con Murat y que al final nombró a Murat, pues en fin, trapicheador oficial de todo el dinero que había robado a los españoles. Pues otro dato que tampoco nadie se ha molestado en contarnos. ¿O sabían ustedes? Eso sí, ha habido quien se ha molestado en contarlo, pero en un libro que tampoco ha tenido demasiada difusión, que es Manuel Izquierdo, hacia el año 1955. Una carta preciosa de Carlos IV, posiblemente dictada por Godoy desde Bayona, donde cuando ya le ha entregado la corona a Napoleón, el muy canalla, coge y escribe a Murat para ver si le puede pillar por sorpresa, diciendo que dice que tengo autorización de Napoleón para que me mandes todas las joyas de la corona españolas. Y Murat recibe esa carta y dice: ¿qué dice este tío? Y pregunta a Napoleón, me dice que le mande, y dice Napoleón: ni en broma le mandes las joyas, porque por supuesto no tiene mi permiso para quedárselas. Ha renunciado a la corona y con la corona va el tesoro de la corona. No traicionó Fernando VII a su padre, no se rindió ante Napoleón, al contrario, es el único que le plantó cara en Bayona. La tercera gran acusación, que Fernando VII vino de Francia y el muy canalla, desagradecido para ese pueblo español que había estado muriendo por él, va y se carga la Constitución que el pueblo español se había dado. Mentira. El pueblo español no se dio ninguna Constitución. La Constitución de Cádiz fue producto de un golpe de Estado dado en 1810 por la casta política de Cádiz, que sin contar con ninguna legitimidad, sin contar con ningún aval del pueblo, deciden en la sesión inaugural de las Cortes declarar que la soberanía es suya. Y dicen: no, a partir de ahora la soberanía es de las Cortes, no del rey. Dices: un momento, vamos a ver. ¿Quién? ¿Qué mandato tenéis? Resulta que las Cortes se convocan en enero de 1810 sin carácter constituyente. Resulta que además se convocan en estado de guerra, y ahora volveré sobre eso, y resulta que el 24 de septiembre se reúnen las Cortes y deciden que le quitan la soberanía al rey. Y peor aún, deciden que todo aquel que no esté de acuerdo con eso queda excluido de cualquier cargo público, queda excluido de poder participar en las Cortes y queda excluido del nuevo sistema. El 24 de septiembre de 1810, una casta política que a nadie representaba da un golpe y le quita a Fernando VII la soberanía. Y elaboran una constitución, sí.
Una constitución que quién había pedido o quién quería. Les invito a reflexionar sobre una cosa. Después de 6 años de cautiverio en Valencé, los 4 últimos en estricto aislamiento, sin poder tener contacto con el exterior, sin recibir noticias del exterior, al final Fernando VII es liberado, vuelve a España y entonces, ¡chas!, se carga la Constitución el tío. ¿Cómo pudo hacerlo? Un señor que estaba aislado, no tenía información de España, vuelve a España y entonces se carga el gobierno constitucional que el pueblo tanto amaba. ¿Cómo pudo hacerlo? Pues porque no es así. Cuando vuelve Fernando VII de Francia, y describo todos los pasos en el libro, el pueblo acoge a Fernando VII al grito de «Viva Fernando VII, muera la Constitución». Porque nadie quería en España la Constitución, salvo una muy reducida élite política y una muy reducida élite periodística. Es más, no solo no quería la Constitución de Cádiz nadie en España, es que tampoco fuera, que es algo que tampoco nos han contado. Aquí parece que es que Fernando VII llega y, porque era muy feo, asustó a todos y se cargó el edificio constitucional. Oiga, no, es que Fernando VII se cargó la Constitución de 1812 contando con el apoyo de la Francia de nuevo borbónica después de que Napoleón haya caído, con el apoyo de Inglaterra, con el apoyo de Austria, con el apoyo de todos, con el apoyo de Portugal. Todas las potencias europeas querían que Fernando VII derogara la Constitución de Cádiz. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque la Constitución de Cádiz era el último remanente de la Revolución Francesa. La Constitución de Cádiz, efectivamente, era una constitución con un cierto fundamento democrático, y precisamente por eso la querían derogada, porque era lo último que quedaba de herencia de la Revolución Francesa. Napoleón había caído, el régimen napoleónico y el régimen de la Revolución Francesa, que tanta sangre había tenido Europa, había colapsado, y lo único que quedaba de herencia de la Revolución Francesa eran unos piraos en España con una constitución, con unos fundamentos democratizantes que ninguna potencia quería. De hecho, ¿sabían ustedes, por ejemplo, y eso en España, pero es un detalle que tampoco mucha gente se ha fijado, lo cuenta La Parra en su biografía de Fernando VII. ¿Sabían ustedes que el propio duque de Wellington preguntó a su gobierno, antes de la venida de Fernando VII, si no convendría disolver a tiros las Cortes de Cádiz, porque es que ese germen ahí democratizante se parecía demasiado a la Revolución Francesa? A Fernando VII le han echado todos los sanbenitos y no se dan cuenta de que, echándoselos, parecen hacerle un poco de superhéroe. Llega Fernando VII, el Fernando VII que ha estado 6 años encarcelado en Francia, ya, él solito, en contra de todos, sin apoyo de nadie, ¡pum!, se carga la Constitución. A ver, pues tenía que ser un Superman para hacer eso. No es así. Fernando VII se carga la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812, con el apoyo de casi todo el pueblo español, y con el apoyo de todas las potencias extranjeras, y con el apoyo del ejército. Nadie quería esa Constitución de 1812. Y les voy a explicar a ustedes por qué. Porque es algo que se suele pasar por alto. Les voy a poner a ustedes un ejemplo. Imaginen que Putin, hace 2 años, cuando invade Ucrania, hubieran logrado hacerse, mediante una operación de comando, con Zelensky y llevarlo a una dacha cerca de Moscú prisionero. Llega Putin, invade Ucrania, se apodera de Zelensky, se lo lleva prisionero a Rusia. Y entonces los ucranianos empiezan a combatir, a echar de menos a Zelensky, que está allí prisionero, y entonces 2 años después resulta que llegan y algunos partidos de la oposición ucraniana dicen: bueno, pues aprovechando que Zelensky está prisionero ahí en una dacha lujosa cerca de Moscú, ¿por qué no hacemos un cambio constitucional para quitarle poder al presidente ucraniano? Porque es que tiene demasiado poder Zelensky. Y entonces cogen y dicen: vamos a convocar unas cortes y a cambiar la Constitución. ¿Ustedes qué pensarían de esos partidos de la oposición ucraniana que aprovecharan la cautividad de Zelensky y que aprovecharan la guerra, la invasión de Ucrania por Putin, para sacar adelante sus objetivos políticos? Pues solo hay 2 alternativas: o trabajan para los rusos, o son tan canallas como para, mientras su pueblo muere, tratar de aprovechar la jugada. Bueno, pues eso exactamente es lo que hicieron la casta política de Cádiz. Casta política de Cádiz que aprovechó que España se había alzado contra un invasor
y en mitad de una invasión, en lugar de dedicarse a pelear con el invasor, dicen, pues vamos a tratar de sacar adelante reformas políticas. Lo de menos es si las reformas eran buenas o malas. Da igual, eso sí es relevante. Lo importante es que si tu país está siendo invadido, tienes que ser infinitamente canalla para aprovechar la jugada, para sacar las reformas que sean. Tu obligación es combatir al invasor. Y si faltas esa obligación y dedicas tus esfuerzos, como ellos dedicaron, a tratar de sacar adelante tu calendario político, pues entonces estás traicionando a tu pueblo. No fue Fernando VII el que traicionó al pueblo. Quien traicionó al pueblo fueron las Cortes de Cádiz. Y me gustaría señalar algún otro dato muy poco conocido, como quiénes eran los detractores de Fernando VII. ¿Por qué esa leyenda negra? Pues miren, les pongo un caso. Juan Antonio Llorente, que firmaba con el seudónimo de Neyerto sus crónicas sobre lo que había pasado en España a partir de 1808. Juan Antonio Llorente es uno de los mayores impulsores de la visión negra de Fernando VII en relación con esos años de la Guerra de la Independencia. ¿Saben ustedes quién era este hombre, Juan Antonio Llorente? Pues Juan Antonio Llorente es el canalla que a sueldo de los franceses se dedicó, además de a poner verde a Fernando VII, a relanzar la leyenda negra de la Inquisición española a principios del siglo XIX, inventándose directamente datos, como por ejemplo que la Inquisición había matado a 32.000 personas a lo largo de su historia, dato absolutamente falso. ¿De dónde sacó eso? Él decía que lo había sacado de documentos de archivos españoles. Pero que se le habían quemado. Mentira, era un propagandista de Francia a sueldo de Francia, que se dedicaba a volcar basura contra España usando a la Inquisición o usando a Fernando VII. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que hagan un ejercicio de desprogramación. Piensen en todo lo que creen saber sobre Fernando VII y háganse una pregunta muy simple. ¿Cuánto de lo que sé es bulo y cuánto es real? Ejemplo, el bulo de las fosas camboyanas. España es el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya. Es una mentira, pero vamos, pleonásmica, una mentira de epopeya, pero da igual, se sigue repitiendo y lo repiten hasta ministros, y dentro de 100 años pues habrá algún historiador que cogerá las declaraciones de no sé qué ministro socialista de nuestra época y dirá, España era el país con más fosas comunes después de Camboya. Así se escribe la historia, en muchos casos a base de bulos. Y yo lo que les invito es a que se pregunten cuánto de lo que sé de Fernando VII es real y cuánto es bulo, cuánto es mentira esparcida deliberadamente para desacreditar su figura. Y una vez que se hayan preguntado eso, cojan el libro, lean lo que he puesto en el libro, que no es otra cosa que la documentación original. En el libro lo único que hay de original mío es la hilazón y el estilo. Todo lo demás, incluso hasta muchos diálogos, están sacados directamente de la documentación original. Lo que he hecho ha sido coger las cartas de Napoleón, de Murat, de Carlos IV, de Fernando VII, de María Luisa, de Godoy. Lo que he hecho ha sido coger los documentos oficiales, por ejemplo, los de la causa del Escorial, que me he molestado en leerme los 1200 folios de la maldita causa para tratar de ver de dónde venía cada información. O, por ejemplo, las memorias de los protagonistas de la época, los testigos directos de los hechos, que me las he empapado todas. Bueno, no sé, a lo mejor se me ha escapado alguna. He intentado hacer un rastreo concienzudo. Y todo lo que cuento ahí, cada detalle, no hay ni un hecho, ni una fecha, ni un suceso, ni un personaje que no sea real. Así que, en realidad, esto no es una novela. Esto es un ensayo histórico. Lo que pasa es que lo he presentado de forma novelada, como si fuera Fernando VII el que les habla a ustedes, como miembros del jurado, tratando de defenderse de todas las acusaciones. Y por supuesto que esto pues es una visión honesta a la que he llegado después de revisar infinidad de documentación y archivos. Pero seguro que se me han escapado cosas y seguro que puede haber otros datos de Fernando VII, positivos o negativos.
yo no pretendo convencer a nadie de que Fernando VII era bueno. Yo simplemente quiero que ustedes se replanteen si lo que saben de Fernando VII es cierto o si les han contado una mentira prolongada. Que luego lean esto y que luego emitan ustedes su veredicto. Y por supuesto invito a todos los historiadores a complementar, criticar, machacar, lo que quieran. Yo creo que es importante que abramos un debate porque creo, sinceramente, después de haber investigado sobre Fernando VII y haber escrito el libro, creo sinceramente que fue un buen rey, que no es como nos lo pintaron, que pudo cometer errores, pues seguro, como todo el mundo, pero ni fue un cobarde, ni fue un traidor, y de hecho, de todos los personajes de aquellos años terribles de 1807 a 1814, fue el único que mantuvo la dignidad y que fue capaz de defender a España y de plantarle cara a Napoleón. Y solo por eso, pues hombre, me parece que deberíamos estarle un poquito agradecidos. Y luego podemos discutir sobre el resto de su reinado, todo lo que ustedes quieran. Pero les dejo a ustedes el libro y juzguen ustedes como tribunal, pues si le absuelven o le condenan. Muchísimas gracias. No sé cuál firma. Ah, vale. Bueno, pues si alguno de ustedes quiere que le firme el libro, pues encantadísimo de firmar.